Muy bien, entonces ahí estamos viendo un fragmento de la introducción de la película Historias Extraordinarias del argentino Mariano Ginás, como les decía. Es muy interesante cómo nosotros aquí vemos inclusive un narrador que está a una distancia. Es un narrador además que uno no sabe si él sabe, porque parece que al principio empieza a describir cosas como lo que ve allí nomás, ¿sí? Pero luego se adelanta a hechos. Entonces dice, miren, aquí va a pasar tal cosa, el gordo va a ir aquí, le van a pegar un disparo, y luego pasa eso. Entonces es un personaje que está a una distancia amplia, que eso es un relato de acontecimientos, porque está relatando los acontecimientos, no es un relato de palabras, que es donde están metidos los personajes, donde están relatando la historia. Es interesante que analicemos bien ese tipo de fragmentos porque nos ayudan, o de películas. Recomiendo ver esa película porque nos permite mostrar todos estos elementos. Vamos a la última posibilidad y es la voz narrativa. La voz narrativa corresponde al análisis de la enunciación, involucra al sujeto que efectúa la narración, a quienes participan del proceso de narración y al contexto en el que se lleva a cabo el proceso de la enunciación. Aquí tenemos tres elementos: el nivel narrativo, el tiempo de la narración y la persona o el narrador. En el nivel narrativo tenemos el intradiegético, el extradiegético y el metadiegético. El metadiegético es cuando hay como distintas capas de diégesis, como distintas historias. Un ejemplo, y lo vamos a ver más adelante en la película Más extraño que la ficción. Esta película es clave porque es un personaje que está viviendo su vida y hay una voz en off que está contando. Harold Crick, no sé qué, se levanta y va contando toda la historia. Y en un momento determinado está la voz en off y uno entiende que es un narrador extradiegético, pero hay un momento que el personaje está cepillándose los dientes y escucha esa voz y dice, ¿quién está hablando? Hay alguien acá. Esa voz la mete y entonces ya entra, deja de ser extra a intra y aparece como otra forma de diégesis. Aparecen distintas formas de narración de diégesis ahí. Entonces hay niveles distintos dentro de la narración. Ese es el primero. Dentro de la voz narrativa, el segundo es el tiempo de la narración. No confundir con el tiempo del relato. El tiempo de la narración tiene que ver en ese momento donde se cuentan los acontecimientos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener narración ulterior, anterior, simultánea o intercalada. Ulterior es la más común. Yo estoy contando cosas que pasaron ya. Forrest Gump nos está contando toda la historia de lo que pasó. Anterior, yo me anticipo a los hechos y voy contando cosas que van a pasar en el futuro. Estas películas de viajes en el tiempo que a veces se adelantan en el tiempo frente a esto. Simultánea, que está en el tiempo presente, está contando lo que está pasando en este momento. Un relato de acontecimientos allí pasados en ese momento. Y la intercalada, que juega con todas estas. Y la última es la persona, el narrador, si es homodiegético o heterodiegético. Y aquí quiero que aclaremos algo. No confundir el nivel de la narración intradiegético, extra y meta con la persona del narrador. Aquí es distinto. En la teoría de Genet, la diferencia clave está en que el nivel narrativo, extradiegético, meta, intra, define la profundidad o jerarquía de la historia. ¿Quién cuenta qué historia? Mientras que la persona, dentro de la voz narrativa, se refiere a la relación del narrador con la historia que cuenta, es decir, si participa como personaje homodiegético o heterodiegético. En el nivel nosotros aquí tenemos esa ubicación del nivel. En la persona se define ese rol de ese narrador allí. ¿Bien? Que esa es de pronto nos puede confundir el concepto de intradiegético con homodiegético. Aquí son distintos. La una es ese nivel, esa ubicación, y la otra es ese rol de ocupación. Veamos entonces el ejemplo que les había dicho, la película Más extraño que la ficción. Veamos este fragmento de la introducción para que entendamos un poco cómo funciona todo este tema de el nivel narrativo y justamente esta persona y el tiempo de la narración.